Hola a todos, yo soy Noelia May Petrov, soy becaria doctoral INTA CONICET y actualmente me encuentro trabajando en la estación experimental de Cerro Azul, en Misiones. Bueno, mi tema de tesis consiste en la caracterización morfológica, fisiológica y molecular de la tolerancia al estrés hídrico en diferentes cultivares de Camellia sinensis, o sea, en diferentes cultivares de té. La caracterización que se llevó a cabo de esta especie. Bueno, el cultivo de té es originario de China, su nombre científico es Camellia sinensis, que pertenece por lo tanto al orden Ericales, a la familia Teaceae, la cual contiene más de 300 especies, pero el té es la más difundida. El té es una bebida milenaria, es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua, debido a sus propiedades curativas y a su utilidad en recetas gastronómicas, y también se la emplea para la elaboración de bebidas frías. Es una planta subtropical, es perenne, crece principalmente en los ecosistemas de secano y su rendimiento está muy influenciado por la duración y la intensidad de los fenómenos climáticos. Para la mayoría de los cultivares de té, la temperatura óptima para su crecimiento se encuentra entre los 20 y los 30 grados centígrados, con un máximo de 35 grados. Requiere de lluvias bien distribuidas a lo largo del año, ya que estas resultan indispensables para asegurar una producción continua y una cosecha uniforme, para lo cual requiere 1800 milímetros y que estén distribuidos de forma uniforme a lo largo del año. Entonces las condiciones meteorológicas afectan a las plantas de té, no solo en su crecimiento, en su desarrollo, y esto en su rendimiento, sino también en su calidad. El periodo de cosecha para nuestro país, en Argentina, se extiende desde octubre hasta principio de mayo, con intervalos entre cosecha entre 15 a 20 días. La Argentina ocupa el 9º lugar a nivel mundial entre los 10 países productores de té, y su centro productor se ubica en el nordeste de su territorio, concentrado un 95% en la provincia de Misiones y un 5% en el noreste de Corrientes. A escala regional, la producción exhibe importancia en el sector agroindustrial. Además, constituye una fuente de empleo y de desarrollo económico para la población local. Por ejemplo, en el año 2013, el 23% del valor total de las exportaciones de Misiones eran del cultivo de té. Bueno, ¿qué nos llevó a nosotros a investigar esto, a estudiar la parte del estrés hídrico en cultivares de té? Bueno, como antecedentes, pudimos observar que, por ejemplo, en África, para el año 2050, se pronostica que se van a destruir el 26% de las áreas óptimas de cultivo, y las áreas con condición de cultivo de calidad media se van a reducir en un 39% debido al cambio climático. Por otro lado, se registraron pérdidas hasta un 33% de la producción y aumentos en la mortandad de plantas hasta un 19% a causa de la sequía. Y según datos de la zona de Kanga, que es en el norte de la India, en abril de este año hubo una merma de un 70% de las lluvias, que esto ocasionó o se vio reflejado en una caída de un 75% de la producción anual de té. Entonces, como la fuente de agua para el té proviene de las lluvias, hay un interés en estudiar los caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos de diferentes cultivares cuando los mismos son sometidos a estas condiciones de déficit hídrico, que suelen presentarse, por supuesto, como una consecuencia de la variación natural del clima regional y del cambio climático que estamos observando a nivel global. Entonces, estos estudios lo que pueden hacer es contribuir a interpretar la respuesta a las condiciones ambientales en diferentes años y en diferentes localidades.
Y como el cultivo de té es de gran importancia en nuestra región, hace varios años en la Estación Experimental de Cerro Azul se viene llevando a cabo un plan de mejoramiento que dio como resultado la obtención de numerosos cultivares que fueron seleccionados principalmente por su rendimiento y su calidad, pero que no han sido caracterizados hasta el momento en cuanto a su respuesta a situaciones de estrés abiótico. Y pueden ser un pool interesante en donde podemos encontrar genotipos con características prometedoras. Bueno, respecto a los objetivos que te planteamos para mi tesis, en primer lugar, se planteó evaluar la respuesta de distintos cultivares de té sometidos a estrés hídrico en términos de su estructura, su forma y su nivel de crecimiento. Para ello se analizaron variables como la caracterización estomática, el índice de área foliar, la brotación, altura y diámetro de planta. Como segundo paso o segundo objetivo, propusimos caracterizar y evaluar el comportamiento de parámetros fisiológicos en términos de crecimiento y de procesos bioquímicos, también en diferentes cultivares de té sometidos a estrés hídrico. Para ello se analizaron variables como la capacidad de ajuste osmótico y elástico del tejido foliar, contenido relativo de agua foliar, clorofila, concentración de carbohidratos solubles, concentración de prolina y estabilidad de membrana celular. Y como tercer objetivo se planteó identificar respuestas a nivel molecular que estén relacionadas a la síntesis de homoprotectores y la transcripción de genes que intervienen en la respuesta justamente adaptativa al estrés hídrico. Como materiales y métodos, bueno, como material vegetal se utilizaron 10 cultivares chinos e híbridos chinos que pertenecen a una colección que forma parte, justamente como mencioné, de un programa de mejoramiento de la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul. En esta estación hay un banco de germoplasma del cual se encuentran justamente estos 10 cultivares y 8 de estos 10 cultivares están inscritos en el Instituto Nacional de Semillas. Lo que se procedió a hacer es tomar ramas de cada uno de estos cultivares y por medio de una multiplicación por macropropagación, lo que se hizo es estas ramas, cortarlas y obtener estacas que estaban conformadas por una porción de la rama, una yema y una hoja. El crecimiento se llevó a cabo bajo invernáculo, con condiciones semicontroladas de humedad y de temperatura, y se empleó como sustrato corteza de pino compostada y fertilizante de liberación lenta a razón de 3 kilos por metro cúbico. Luego, cuando las plantas alcanzaron una altura de aproximadamente 15 o 20 centímetros, se repicaron a macetas sopladas de 3 litros que contenían como sustrato corteza de pino compostada y tierra de la región en una relación 1:1 volumen-volumen que fueron previamente pesadas. Bueno, como metodología, la metodología consistía en emplear el método gravimétrico, como podemos observar en la foto de acá abajo. Lo que se hace es por medio de pesadas periódicas de las macetas y se aplicaban los tratamientos con distintas restricciones de agua. O sea, los tratamientos consistían en 3 niveles de contenido de humedad del suelo que se los controlaba justamente con este método gravimétrico y se regaba manualmente. Esta estufa que podemos ver acá en la primera imagen, con ella lo que se hacía era secar completamente el sustrato a ser empleado para justamente poder controlar la humedad de cada maceta y de cada tratamiento. Y por último, como metodología, bueno, la evaluación de las diferentes variables a nivel morfológico, fisiológico y molecular que se explicaron en cada uno de los objetivos. Bueno, las primeras variables que analizamos fueron las variables a nivel morfológico, como sabemos, el crecimiento celular
es uno de los procesos más sensibles al déficit hídrico, ya que, por ejemplo, una falta de agua severa lo que hace es reducir el área foliar, acelerar la senescencia o la caída de hojas maduras. eh, Además, la fotosíntesis y la respiración se alteran debido justamente a la reducción de la turgencia de las células, al cierre estomático, y también puede verse a un menor número de estomas y al bloqueo de la difusión de los gases. Entonces, para ello se analizaron variables como la caracterización estomática, como se puede ver en la primera imagen. Lo que podemos ver son las estructuras estomáticas y las células epidérmicas. Lo que se hizo es hacer una evaluación del índice estomático, donde se calculó la relación que había entre el número de estructuras estomáticas y las células que se encontraban en la epidermis del en vez de las hojas. Otra variable analizada fue la altura y el diámetro de las plantas y el índice de área foliar. También se analizaron como segunda parte del objetivo las variables a nivel fisiológico. Como sabemos que el estado hídrico de las plantas se puede describir cuantitativamente mediante el potencial hídrico, lo cual también se usa para medir la relación que hay de presión, volumen del tejido vegetal, y mediante esto se puede elaborar curvas que permiten determinar un amplio espectro de parámetros hídricos de los tejidos. Estas curvas son las curvas presión-volumen, para lo cual lo que hacíamos éramos evaluar la capacidad de ajuste osmótico y elástico del tejido foliar. Para ello ocupábamos una cámara de Jolander y una porción de ramas con 4 a 5 hojas de cada uno de los cultivares. Por otro lado, se evaluó el contenido relativo de agua foliar, que también es una parte del análisis para la elaboración de las curvas presión-volumen, que, como mencioné, permiten analizar un amplio espectro de parámetros hídricos de los tejidos. Entre otras variables fisiológicas, se evaluó el nivel de clorofila, que esto también, la actividad fotosintética de la planta se ve afectada cuando la misma está sometida a condiciones de estrés hídrico, y también la estabilidad de la membrana celular, o sea, en qué medida representaban el estrés hídrico un daño a nivel celular. Y por último, la tercera parte de la tesis consiste en evaluar variables a nivel molecular, que la finalidad de estos análisis es encontrar marcadores de diferentes estadios de estrés, así como marcadores de selección para justamente el mejoramiento vegetal. La propuesta entonces consiste en determinar la identidad, en este caso de 5 polimorfismos de nucleótidos simples, asociada a las respuestas fisiológicas diferenciales al estrés hídrico. Entonces, estos polimorfismos que utilizamos ya fueron empleados y analizados en un trabajo reciente de este año, del año 2019, de Parmar. Y bueno, y estos polimorfismos de nucleótidos simples residen en regiones codificantes de genes que están distribuidos en 5 grupos. Pueden estar en las vías metabólicas de respuesta al estrés dependientes del ácido abscísico, o en las vías metabólicas de respuesta al estrés que sean independientes del ácido abscísico, en la defensa antioxidante, en metabolismos secundarios y en transportadores de membrana. Para lo cual se tomaron hojas de cada uno de los cultivares, se realizó una maceración de las mismas para, por un proceso de purificación, llegar justamente a la obtención de ADN. Y se hizo un análisis en primera instancia para determinar la presencia y la calidad de nuestro ADN. Bueno, como conclusión de estos trabajos que venimos realizando y una mirada también futura para cuando se termine, es que estos estudios pueden contribuir a interpretar la variabilidad de respuesta de la especie, en este caso del té, a las condiciones ambientales
que ocurran en diferentes años y localidades, y también poder adelantarnos a posibles efectos perjudiciales de las variaciones ambientales y por lo tanto seleccionar con anticipación los materiales vegetales que sean adecuados para cada escenario. Por otro lado, que los conocimientos de los efectos que provocan las distintas situaciones de estrés en las plantas permite un adecuado manejo del cultivo para lograr así un incremento de su producción y por otra parte un uso eficiente de los recursos, así como también llegar a la comprensión de las limitaciones de la planta para su óptimo crecimiento y desarrollo como una respuesta a las condiciones ambientales, ya sea favorables o adversas, a las cuales son sometidas. Identificar cultivares con una respuesta diferencial, por eso justamente analizamos 10 cultivares, mejorar también la oferta de cultivares a la cadena talera argentina y complementar la caracterización de los cultivares que ya se encuentran inscritos en el INASE. Bueno, muchas gracias por su atención.